constelaciones familiares y la abundancia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas tienen facilidad para manejar el dinero mientras que otras enfrentan dificultades constantemente? Bueno, la respuesta podría estar en la historia de nuestras familias y va mucho más allá de lo que nos han contado. Imagínate a tu familia como un gran álbum de fotos. En él no solo hay imágenes, sino también historias, secretos y emociones que se han ido pasando de generación en generación. Algunas de estas historias pueden estar relacionadas con cómo nuestros antepasados veían y trataban el dinero. Y lo interesante es que, sin darnos cuenta, muchos de nosotros seguimos actuando de acuerdo a esas historias. Las constelaciones familiares es una forma de mirar ese álbum y entender esas historias. A través de este audio, te invito a un viaje en el que descubrirás cómo las experiencias de tus abuelos, bisabuelos y más allá pueden estar influyendo en tu relación con el dinero hoy en día. Aquí te explicaré todo de forma sencilla y clara. Mi meta es que al final del audio tengas herramientas para construir tu propia historia de éxito y abundancia, aprendiendo de tu pasado y construyendo un mejor futuro. La conexión entre la familia, los patrones heredados y la relación con el dinero. Cuando pensamos en herencia, es común imaginar objetos como joyas, casas o incluso rasgos físicos que se pasan de generación en generación. Pero hay otra herencia, menos tangible pero igual de poderosa, que afecta a nuestra vida diaria. Estos son los patrones de comportamiento y las creencias que heredamos. La familia, la primera escuela del dinero. Desde que somos pequeños, nuestra familia es nuestra primera ventana al mundo del dinero. Observamos cómo nuestros padres manejan sus finanzas, escuchamos las conversaciones de deudas o ahorros y sentimos las tensiones o alegrías asociadas al dinero. Estas primeras lecciones, aunque sutiles, son determinantes en cómo formamos nuestra relación con el dinero más adelante. Patrones heredados, repitiendo historias sin saberlo. Así como podemos heredar el color de ojos de nuestra abuela o el sentido del humor de nuestro abuelo, también podemos heredar sus creencias y actitudes hacia el dinero. Si en nuestra familia siempre se ha vivido con el temor de no tener suficiente, es posible que ese miedo se arraigue en nosotros, llevándonos a tomar decisiones financieras desde un lugar de escasez, aunque nuestra situación actual sea diferente. Por otro lado, si crecimos escuchando historias de superación y de cómo el esfuerzo y la perseverancia pueden llevar al éxito financiero, es probable que tengamos una actitud más positiva y proactiva hacia nuestras finanzas. La relación con el dinero, el reflejo de nuestro linaje. Nuestra relación con el dinero no es simplemente el resultado de nuestros propios esfuerzos o decisiones. Es un espejo que refleja las creencias y valores que hemos absorbido a lo largo de nuestra vida, principalmente de nuestra familia. Es como una danza entre lo que hemos aprendido conscientemente y lo que hemos heredado inconscientemente. Reconocer estos patrones es el primer paso para transformar nuestra relación con el dinero. Al entender de dónde vienen ciertas actitudes o miedos, podemos tomar decisiones más informadas y alineadas con lo que realmente queremos para nuestra vida financiera. La historia del dinero en la familia. ¿Cómo los antepasados lidiaban con el dinero? El dinero, más allá de ser un simple medio de intercambio, tiene historias, emociones y significados enraizados en nuestra familia. Estas historias pueden influir poderosamente en nuestra relación actual con las finanzas, muchas veces de maneras que no entendemos completamente.
nuestros antepasados y el dinero, los primeros maestros. Antes de que supiéramos lo que era un billete o una moneda, ya estábamos siendo influenciados por la relación que nuestros antepasados tenían con el dinero. ¿Alguna vez escuchaste historias de tu abuela guardando dinero bajo el colchón porque desconfiaba de los bancos? ¿O del tío que siempre invertía y tenía una habilidad especial para hacer crecer su riqueza? Estas historias, ya sean de precaución, miedo, ambición o éxito, forman un tapiz que influye en cómo vemos y usamos el dinero. Épocas de cambio, historias de resiliencia. Muchos de nuestros antepasados vivieron en tiempos de gran inestabilidad, guerras, depresiones económicas, migraciones por necesidad, entre otros desafíos. Cómo enfrentaron y se adaptaron a estas situaciones dice mucho sobre las actitudes y comportamientos relacionados con el dinero que pueden haberse transmitido a las generaciones siguientes. Por ejemplo, si nuestros abuelos vivieron en tiempos de escasez, es posible que hayan desarrollado hábitos de ahorro extremo y desconfianza hacia el gasto. Estas actitudes, aunque útiles en su momento, podrían haber sido pasadas a sus hijos y nietos, convirtiéndose en patrones de comportamiento incluso cuando las circunstancias han cambiado. Los secretos ocultos y el peso del pasado. No todas las historias del dinero en la familia se cuentan abiertamente. Hay deudas no pagadas, negocios fallidos, herencias disputadas o, en el otro extremo, riquezas obtenidas de maneras cuestionables. Estos secretos pueden llevar un peso emocional, creando sentimientos de culpa, vergüenza o incluso un sentido de maldición familiar relacionado con el dinero. Celebrando éxitos y aprendiendo de los fallos. Por supuesto, no todas las historias son de lucha o secreto. Muchas familias tienen relatos inspiradores de antepasados que, con ingenio y determinación, crearon negocios prósperos, invirtieron sabiamente o encontraron maneras innovadoras de generar riqueza. Estas historias pueden servir como inspiración y guía, mostrándonos que es posible construir una relación positiva y saludable con el dinero. Al profundizar en cómo nuestros antepasados lidiaron con el dinero, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestra relación con las finanzas. Estamos detrás de aquellos que vinieron antes de nosotros. Al entender sus historias, podemos tomar decisiones más conscientes sobre nuestra propia jornada financiera. ¿Por qué algunos patrones familiares nos llevan a la escasez? Órdenes del amor. Cuando estos órdenes son perturbados, puede resultar en desequilibrios en la familia. Un ejemplo, si alguien en la familia fue excluido o no se le dio su lugar adecuado, un descendiente podría tratar de compensar llevando una vida de escasez o sacrificio. Lealtades invisibles. Las personas muchas veces tienen lealtades invisibles hacia miembros de su sistema familiar. Si un antepasado vivió en pobreza o tuvo problemas con el dinero, un descendiente podría inconscientemente elegir un camino de escasez como una forma de permanecer leal a ese ancestro. Desplazamientos y representaciones. A veces, una persona puede representar o desplazarse en lugar de un ancestro o un miembro de la familia que sufrió. Si ese ancestro experimentó pobreza o carencia, la persona podría adoptar estos mismos patrones de escasez en su vida, sin darse cuenta de que está llevando el destino del otro. El equilibrio entre dar y recibir. Es esencial el equilibrio entre dar y recibir. Si alguien en la historia familiar tomó mucho y no dio nada a cambio, o viceversa, esto podría resultar en un desequilibrio en las generaciones futuras, manifestándose como problemas con la recepción o generación de riqueza. Patrones de exclusión. Si un miembro de la familia fue excluido o rechazado debido a decisiones financieras o deshonestidad, ese rechazo puede afectar las finanzas de generaciones futuras. La exclusión crea desequilibrios
que pueden manifestarse como problemas financieros hasta que se reconozca y se dé un lugar a la persona excluida. Destinos interrumpidos. Si un ancestro tuvo un destino interrumpido relacionado con el dinero, como un negocio fallido o un proyecto que nunca pudo completar, un descendiente podría sentirse impulsado a completar ese destino, muchas veces llevando a decisiones financieras perjudiciales. Las creencias sobre el dinero que se transmiten de generación en generación. Raíces sistémicas de las creencias. Se entiende que nuestras creencias, incluidas aquellas sobre el dinero, no surgen simplemente de experiencias personales. Muchas veces, estas creencias tienen raíces en historias, traumas y lecciones aprendidas por nuestros ancestros. Lealtades invisibles. Otro ejemplo. En un intento inconsciente de pertenecer y ser leales a nuestro sistema familiar, podemos adoptar creencias y actitudes sobre el dinero que reflejan las experiencias de generaciones anteriores. Por ejemplo, si un ancestro perdió toda su riqueza de manera traumática, podría surgir una creencia de que tener riqueza es peligroso, y esta creencia podría ser transmitida a las siguientes generaciones. Compensaciones y equilibrios. Dentro de la familia puede haber una búsqueda inconsciente del equilibrio. Si un miembro de la familia se enriqueció a expensa de otros, las generaciones futuras podrían evitar la riqueza o el éxito financiero como una forma de compensación. Votos de pobreza y sacrificio. Es posible que en algunas familias, por razones religiosas, culturales o personales, se haya adoptado la pobreza o el sacrificio financiero. Estos votos o creencias pueden ser adoptados inconscientemente por miembros de generaciones posteriores, quienes sienten que la austeridad es el camino correcto o noble. Secretos y tabús. Las historias familiares que involucran deshonestidad, fraude o cualquier forma de comportamiento tabú relacionado con el dinero pueden ser cubiertas por el silencio. Esta ocultación puede generar una relación negativa o temerosa con el dinero en generaciones futuras. Roles y posiciones dentro del sistema familiar. Los roles que asumimos en nuestra familia, ya sea el cuidador, el rebelde, el responsable, etc., también pueden influir en nuestras creencias sobre el dinero. Por ejemplo, el cuidador podría desarrollar la creencia de que debe sacrificar sus propias necesidades financieras por el fin de otros. Sanación y reconocimiento. Una parte fundamental en las constelaciones familiares es el reconocimiento. Al reconocer y honrar las experiencias y creencias de nuestros ancestros sobre el dinero, es posible liberarnos de las cadenas que nos atan a esos patrones y encontrar nuestro propio camino hacia una relación saludable con la abundancia. Entender la relación con el dinero. La relación con el dinero es un tema muy complejo, y las constelaciones familiares ofrecen una perspectiva profunda que revela las dinámicas ocultas e inconscientes que afectan nuestra relación con la abundancia. 3 de estas dinámicas clave son los votos de pobreza, las lealtades invisibles y las compensaciones. Votos de pobreza. Estos votos de pobreza muchas veces tienen raíces en la historia familiar, ligados a creencias religiosas, culturales o a experiencias personales que valoraron el sacrificio, la austeridad o la simplicidad por encima del materialismo. Estos votos pueden haber sido una forma de buscar pureza, humildad o acercamiento espiritual. Implicaciones en el presente. Un voto de pobreza, incluso si fue hecho por un ancestro lejano, puede tener un efecto duradero en las generaciones posteriores. Los miembros de la familia pueden sentir a nivel inconsciente que acumular riqueza o tener éxito financiero es traicionar ese voto o alejarse de la esencia familiar. Sanación. Reconocer la existencia de un voto de pobreza y honrar su origen
es el primer paso para liberarse de su influencia. Esto no significa rechazar o desvalorar la decisión del ancestro, sino comprenderla en su contexto y permitirse vivir de acuerdo con las propias elecciones en el presente. Lealtades invisibles. Las personas muchas veces tienen una lealtad inconsciente hacia sus sistemas familiares. Esto significa que pueden adoptar patrones, creencias o comportamientos que no les benefician directamente, simplemente por lealtad a un miembro anterior a la familia o una narrativa familiar. La conexión con el dinero. Si un ancestro tuvo problemas financieros, hizo malas inversiones o rechazó la riqueza por alguna razón moral, los descendientes podrían inconscientemente sabotear sus propios esfuerzos financieros en un acto de lealtad a esa figura. Reconocer esas lealtades y entender que uno puede amar y honrar a su familia sin repetir sus patrones es esencial. Se puede ser leal a la historia familiar reconociéndola, pero eligiendo conscientemente un camino diferente. Las compensaciones. Búsqueda de equilibrio. En las constelaciones familiares se observa que hay una búsqueda constante de equilibrio en el sistema familiar. Si algún punto de ese equilibrio se altera, los miembros posteriores podrían intentar compensarlo. La importancia de dar y recibir en equilibrio. En muchos aspectos de la vida, la dinámica entre dar y recibir es un principio fundamental. Te voy a mostrar la importancia de mantener un equilibrio entre estas dos acciones y las consecuencias del desequilibrio. Fundamento natural del equilibrio. Todo en la naturaleza tiende hacia un equilibrio. Lo vemos en los ecosistemas, en las relaciones humanas y en los intercambios energéticos. De manera similar, dar y recibir son acciones complementarias que, cuando están en equilibrio, crean una armonía y flujo en las relaciones y sistemas. Cuando hay equilibrio entre dar y recibir, ambas partes se sienten reconocidas y valoradas. Cada uno siente que su contribución es igualmente importante, lo que refuerza la relación y crea un sentido de pertenencia y conexión. El desequilibrio prolongado, donde una parte siempre da y la otra siempre recibe, puede llevar al surgimiento de resentimientos. La parte que siempre da puede sentirse explotada, mientras que la parte que siempre recibe puede desarrollar sentimientos de culpa o inferioridad. Un desequilibrio entre dar y recibir puede generar desórdenes en el sistema. Un ejemplo: si un hijo siente que ha recibido mucho de sus padres, en términos de sacrificios, oportunidades, etc., y no encuentra una manera de devolver o equilibrar ese regalo, puede sentir una carga y buscar maneras inconscientes de compensar, a veces a través de autosabotaje o limitando su propio éxito. Desde una perspectiva más amplia, el acto equilibrado de dar y recibir es esencial para el flujo de la abundancia en la vida de una persona. Si alguien solo recibe sin dar, puede bloquear ese flujo, y lo mismo ocurre si solo se da sin permitirse recibir. El dinero y merecimiento. Dinámicas familiares ocultas. Las dificultades con el merecimiento y el dinero muchas veces están ligadas a lealtades invisibles o eventos no resueltos en generaciones pasadas. Por ejemplo, si un ancestro sufrió grandes pérdidas financieras o fue estafado, un descendiente podría llevar inconscientemente ese trauma y sentir que no merece el dinero o el éxito financiero. A veces, los miembros de una familia sienten que no pueden superar o hacerlo mejor que sus ancestros en términos de éxito financiero. Esta es una forma de lealtad invisible, donde la persona, a nivel inconsciente, se limita para no traicionar o superar a los miembros familiares anteriores. En algunas familias pueden existir votos de pobreza relacionadas con el dinero. Estos votos pueden haber sido establecidos por razones religiosas, culturales o por traumas específicos. Aunque el voto pudo haber sido hecho por un ancestro de hace generaciones, aún puede influir en el sentido de merecimiento de los descendientes actuales. A través de las constelaciones familiares, es posible reordenar el sistema familiar, dándole a cada miembro su lugar adecuado
y reconociendo las injusticias o traumas del pasado. Esta reordenación puede liberar a los miembros actuales del sistema para que tengan la abundancia y reconozcan su propio merecimiento sin la sombra del pasado. Historias de la vida real relacionadas con el dinero en las constelaciones familiares. El miedo de Martín a prosperar. Martín siempre sintió que no podía prosperar más allá de cierto límite. En una constelación se reveló que su abuelo había sido muy adinerado, pero perdió todo y esto causó un gran dolor en la familia. Martín, inconscientemente, no quería superar a su abuelo y repetía el patrón de autolimitación. Él dice que fue muy revelador descubrir que el miedo al éxito financiero estaba vinculado a la historia del abuelo. Trabajar a través de eso le ha permitido abrazar nuevas oportunidades y a prosperar. El sentido de no merecimiento de Alicia. Alicia, a pesar de ser una experta en su campo, cobraba mucho menos de lo que valía. Durante una constelación, se descubrió que su tatarabuela había sido desplazada de su tierra y riquezas, llevándola a una vida de pobreza y lucha. Ella dice que entender que la lucha con el merecimiento venía de generaciones atrás le dio una perspectiva nueva. Desde entonces, ha valorado su trabajo de manera adecuada y ha visto un cambio significativo en sus ingresos. El sabotaje financiero de Sergio. Sergio, un emprendedor, siempre encontraba la forma de sabotear sus empresas justo cuando estaban a punto de despegar. En una sesión de constelaciones familiares, se reveló que su bisabuelo había sido acusado injustamente de fraude, lo que provocó un gran escándalo en la familia. Él cuenta que al entender que estaba cargando con el miedo y la vergüenza del bisabuelo, pudo enfrentar sus propios miedos y dejar de sabotearse. El último emprendimiento ha sido un gran éxito y siente que finalmente está libre de ese viejo patrón. El miedo de Carla a invertir. Carla había heredado una suma alta de dinero, pero tenía un miedo paralizante a invertirlo. Una constelación reveló que su bisabuelo había sido estafado en un negocio, perdiendo toda su inversión. Ella cuenta que al saber que el miedo provenía de un trauma familiar, le permitió buscar ayuda financiera y hacer inversiones sabias. Ahora ve su herencia como una bendición y no como una carga. Se entiende que muchas de nuestras creencias y actitudes hacia el dinero y la abundancia están arraigadas en las historias y traumas de nuestras familias. Te voy a dar algunas herramientas y ejercicios que pueden ayudar a identificar y transformar estas creencias limitantes. Ejercicio de representación. Objetivo: identificar bloqueos y patrones familiares relacionados con la abundancia. Procedimiento: en un espacio tranquilo, imagina a los miembros de tu familia formando una constelación. Observa dónde se sitúa cada persona en relación con la idea del dinero o la abundancia. Presta atención a las emociones o sensaciones que surgen. Observa si algún miembro de la familia parece estar excluido, marginado o llevando una carga. Diálogo con el dinero. Objetivo: establecer una relación más saludable y consciente con el dinero. Procedimiento: en un espacio tranquilo, imagina el dinero como una entidad o figura representativa. Inicia un diálogo con él, preguntándole cómo se siente en relación contigo. Escucha sus respuestas y expresiones. Esto puede revelar creencias limitantes o actitudes hacia el dinero. Honrar a los ancestros. Objetivo: reconocer y respetar la relación que los ancestros tuvieron con el dinero y la abundancia. Procedimiento: haz una lista de los ancestros que, según tu conocimiento, tuvieron problemas o logros significativos relacionados con el dinero. Dedica un momento para honrar y reconocer sus luchas y éxitos, entendiendo que forman parte de tu historia, pero no necesariamente tienen que determinar tu futuro. Transformación de creencias limitantes. Objetivo: identificar y cambiar creencias restrictivas relacionadas con el dinero. Procedimiento: escribe todas las creencias que tengas sobre el dinero. Junto a cada creencia,
Escribe una afirmación positiva que la contrarreste. Utiliza estas afirmaciones en meditaciones diarias o como mantras. Ejercicio de aceptación y liberación. Objetivo: aceptar y liberar traumas o historias familiares relacionadas con la abundancia. Procedimiento: piensa en un evento o historia familiar que sientas que ha impactado tu relación con el dinero. Imagina ese evento como una cena frente a ti. Exprésale agradecimiento por las lecciones aprendidas y simbólicamente déjalo ir, entendiendo que ya no tienes que repetir ese patrón. Sanando la relación con el dinero a nivel sistémico. Reconocer el origen de los patrones. A través de las constelaciones se puede discernir que muchas veces nuestra actitud hacia el dinero no es realmente nuestra. Puede originarse en un abuelo que enfrentó la quiebra o en una tía que sentía que no merecía riqueza o en padres que vivieron con el miedo a perderlo todo. Al reconocer esos patrones, damos el primer paso hacia su transformación. Sanar la herida del pasado. No es raro que detrás de los problemas financieros se escondan traumas o experiencias dolorosas del pasado familiar. Las constelaciones familiares permiten identificar esas heridas y, más importante aún, brindan un espacio para sanarlas y liberar su influencia. Restablecer el equilibrio en el sistema. La idea de dar y recibir en equilibrio es crucial para una relación saludable con la abundancia. Al restablecer este equilibrio, se abre el camino para recibir y aceptar la abundancia que merecemos. Reclamar nuestro lugar. Todos tienen un lugar y un derecho a pertenecer. Cuando aceptamos nuestro lugar y honramos el de los demás, eliminamos muchos bloqueos hacia la prosperidad. Crear un nuevo legado. Sanar nuestra relación con el dinero no es solo para nuestro beneficio personal. Al hacerlo, establecemos un nuevo patrón que puede influir positivamente en generaciones futuras, permitiéndoles vivir con una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. La abundancia, en su esencia, es una forma de energía y un reflejo de nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Las constelaciones familiares nos muestran que al sanar nuestra relación con la abundancia a nivel sistémico, no solo mejoramos nuestra situación financiera, sino que también reparamos conexiones rotas, honramos a nuestros ancestros y nos preparamos para vivir una vida más plena y rica en todos los sentidos.